Hola, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con lo que es nuestra unidad número 2, retomando la clase de ayer en la que ya ustedes realizaron ahí la actividad de investigación en cuanto a qué normas y qué reglas se aplican para el impacto ambiental de su negocio que ustedes están desarrollando y qué controles de calidad se deben de llevar. Bien, de acuerdo a lo que nos marca el plan de estudios, que ya estamos por concluir lo que es la unidad número 2, entramos al punto 2.9, determinación de los gastos indirectos de fabricación. Ustedes en anteriores actividades ya desarrollaron lo que fue el costeo del producto como tal. Yo en ese punto les pedí que fueran muy puntuales y muy realistas para poder determinar lo que ahora vamos a hacer, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Dice que solamente vamos a clasificar los costos indirectos que se van a manejar dentro de su negocio. ¿Y cuáles van a ser los costos indirectos que ustedes van a considerar para poder desarrollar este punto? Bien, pues no son más que la suma de los gastos o de los pagos o desembolsos que ustedes van a realizar y que correspondan a actividades adicionales que no tengan que ver con la materia prima, con los insumos o con los costos que ya vimos. En este caso pueden ser papelería, artículos de limpieza, servicios públicos. Y no vamos a profundizar mucho tampoco en este tema, puesto que no es nuestra área. Sin embargo, sí es importante que ustedes tengan el conocimiento necesario y en su momento dado, como ustedes ya lo analizaron en la definición de puestos y de funciones dentro de su negocio, un departamento que funciona como staff dentro de cualquier negocio, pues es el departamento contable, quien se va a encargar en su momento de hacer depreciaciones de equipo, de hacer diferentes términos contables que se manejan dentro de cualquier negocio. Nosotros únicamente necesitamos tener la visión de cuáles van a ser nuestros gastos, nuestros desembolsos. Y si bien es cierto que ya en el costeo del producto ustedes analizaron cuáles eran los costos de materia prima, de insumos, que entraban como costos variables, así como la mano de obra que se involucra directamente en la producción o fabricación de su producto, y los costos fijos como arrendamiento y teléfono, luz, agua. Ahora vamos a complementar con los costos que yo les acabo de mencionar, porque aquí en este ejemplo que yo les estoy presentando, pues menciona que también hago uso de un supervisor, hago uso de un portero, tal vez tengo que incluir lo que es papelería, si es que yo voy a utilizar el departamento de limpieza, por ejemplo, si es que también voy a utilizar, en fin, todos esos costos adicionales que van a generarme una inversión dentro de mi negocio y de mi empresa. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a complementar en nuestra hoja de Excel que ya tenemos todos esos gastos para tener una visión de cuál va a ser mi desembolso y de cuál va a ser mi inversión. Entonces yo los voy a clasificar como materiales directos, que son nuestras materias primas, la mano de obra directa, que es la mano de obra que está involucrada en la producción o fabricación del producto, y los costos indirectos, que son los que ahorita yo les acabo de mencionar, que son los costos adicionales para poder llevar a cabo la fabricación de tu producto y para poder llevar a cabo el proceso de fabricación. Entonces, esos son los que vamos a agregar ahorita en nuestra hoja de cálculo, los que van a trabajar. Les pido que lo analicen detenidamente y al final, ¿qué es lo que voy a hacer? Como bien lo indica aquí en esta columna, pues voy a generar una columna que diga costo total de producción, en la que yo voy a hacer la sumatoria de todos estos costos, los que ya tenía y que consideré para generar el costeo del producto, y los costos adicionales que impactan en el proceso de fabricación de mi producto.
Esa es la determinación que vamos a realizar ahorita y les vuelvo a repetir, nosotros no nos vamos a encargar de profundizar en temas más contables, puesto que no son nuestras habilidades, pero sí es importante que como dueños o como parte de la empresa, de fundadores de su negocio, conozcan y tengan presentes cuáles son sus costos que van a desembolsar o cuál es su inversión total que van a realizar para poder llevar a cabo la fabricación de su producto. Ese es el principal punto que se analiza dentro del 2.9. Determinar y tener la visión amplia de todos sus costos, porque hay costos que nosotros no consideramos para poder generar lo que es el costeo del producto. Bien, ahora los vamos a considerar, los vamos a profundizar y los vamos a plasmar en esta hojita que al final la vamos a agregar dentro de nuestro proyecto, dentro de la parte documental de nuestro proyecto. Y de este punto se desprende lo que es el 2.10, punto de equilibrio. Bien, ¿y qué nos va a permitir visualizar? Dice aquí que ustedes van a determinar el punto de equilibrio de su negocio. Para poder determinar el punto de equilibrio de su negocio, obviamente es importante que ustedes identifiquen a qué se refiere este concepto. Pues no es más que permitir o visualizar si nuestro negocio tiene o está presentando los ingresos que está presentando son iguales a los costos. Es decir, ahí en ese punto yo puedo ver si mi negocio está siendo viable, si mi negocio tiene un futuro. ¿Por qué? Porque los costos que yo estoy teniendo son iguales a mis ingresos. Es decir, estamos tablas. No estoy desembolsando o no estoy gastando más de lo debido o más de lo permitido. O mis ingresos están siendo menores a mis costos, a mis desembolsos. Es ahí donde no se presentaría un punto de equilibrio en mi negocio. ¿Por qué? Porque yo estoy desembolsando más y estoy obteniendo menos. El punto de equilibrio se refiere a el punto en donde tu desembolso es igual a tus ingresos. No estoy obteniendo ninguna utilidad, pero tampoco estoy obteniendo una pérdida. No estoy obteniendo un beneficio, pero tampoco estoy aportando más de lo que está entrando a mi negocio. A eso se refiere el punto de equilibrio. Nos permite ver a partir de qué cantidad de venta podemos generar o empezar a generar una utilidad, una ganancia. ¿Por qué? Porque si mis costos, en este caso mis costos, mi desembolso o mi inversión está representando la venta de, por ejemplo, 20 sillas y eso es lo que está ingresando, bueno, entonces yo a partir de ahí voy a ver qué cantidad le tengo que sumar a mis ventas o qué producción tengo que agregar a mis ventas para poder generar una ganancia, para poder generar una utilidad. Entonces, eso me va a permitir a mí poder tener la visión de en qué me tengo que enfocar o en qué tengo que enfocar mi producción, cómo tengo que hacer para poder generar ya una utilidad como tal, ya no solamente cubrir los costos que yo tengo para la fabricación de mi producto, sino agregarle una utilidad. Entonces, quedamos claros en que el punto de equilibrio es cuando mis ingresos están cubriendo los costos de mi negocio. En este caso, costos en general, costos fijos, costos variables y costos de fabricación. Entonces, de ahí puedo partir de ese punto de equilibrio que mi negocio ya identificó y ya encontró, puedo partir para generar una ganancia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para generar una ganancia? La empresa en este punto ni está ganando ni está perdiendo y
tampoco está generando una utilidad como tal. Entonces, lo único que se está encontrando en este punto es cubrir todos los gastos que se tienen dentro de la empresa. Eso nos va a permitir el punto de equilibrio, tener la certeza de que nuestro proyecto está siendo viable, que nuestro proyecto tiene un futuro porque está recuperando su inversión, porque está recuperando sus gastos. Y de ahí, pues, ¿ustedes qué van a hacer? Van a determinar el punto de equilibrio de su negocio. ¿Y cómo lo van a realizar? Como primer punto, tienen que definir cuáles son todos los costos de su empresa, que ustedes ya lo analizaron anteriormente. Definir los costos de producción, los costos de administración. ¿Y a qué me refiero con esto? A los costos variables, a los costos de mano de obra, a los costos fijos y, en este caso, a los costos indirectos que acaban de analizar en el punto 2.9. Ustedes, para poder hacer este cálculo, lo primerito que tienen que hacer, pues, es identificar todos sus costos. Ustedes ya lo analizaron, ya lo tienen. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Como segundo punto, separar los costos variables de los costos fijos. Eso también ya lo tienen, ya lo definieron, ya lo pudieron analizar en lo que es el costeo del producto, costos fijos, costos variables. Y ahora, para poder generar el cálculo de este o determinar el punto de equilibrio, pues lo único que tienen que hacer es aplicar la siguiente fórmula. Dice que punto de equilibrio, me voy a salir de aquí y vamos a abrir una hojita donde vamos a, en este caso, anotar la fórmula que ustedes van a utilizar para el desarrollo de este punto, del punto de equilibrio. Mi máquina está un poquito lenta, pero todavía funciona. Nos dice que la determinación es de la siguiente manera. Vamos a determinar el punto de equilibrio. Y este es igual a costos fijos totales entre el precio, lo vamos a abreviar, el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Costo variable unitario. Esto me va a dar el total de el total de venta que yo tengo que tener para saber si encontré mi punto de equilibrio. Ustedes estos datos recuerden que ya los tienen. Tienen el total de costos fijos porque ya lo determinaron y tienen el precio de venta unitario de acuerdo a la producción que ustedes consideraron al momento de analizar la información que se analizó para el costeo del producto, menos el costo variable unitario, que eso obviamente también lo pueden obtener en la tablita que ustedes desarrollaron al analizar el costeo del producto. Lo único que tienen que hacer es determinar el costo variable unitario. Y al final, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Pues voy a obtener la cantidad de venta que yo tengo que tener para encontrar mi punto de equilibrio.
Y de ahí partir, obviamente, para, como bien se los comenté, pues decidir qué es lo que yo tengo que hacer para poder obtener utilidades. ¿Cuánto más tengo que esforzarme? ¿Cuánto más tengo que vender? ¿Cuánto más tengo que producir para ya obtener una ganancia como tal? Entonces, esos son los dos aspectos que vamos a determinar el día de hoy. Y de cualquier manera, yo por ahí les voy a dejar un videito de apoyo para con un ejemplo ya más puntual para que ustedes lo analicen. Ahora bien, también les pido que por favor vayan a los que no lo han hecho, porque ya hay muchos que ya lo van presentando de esa forma, a los que no lo han llevado así, que vayan uniendo sus actividades que fuimos realizando, cada uno de los conceptos por punto, en un solo archivo de Word con letra Arial 12 con títulos en negrita, ya ir encaminando su documento a un proyecto como tal, a un proyecto ejecutivo. Porque en la siguiente unidad, si algunos ya pudieron revisar lo que es el plan de estudios, se darán cuenta que ya nos pide como que ir uniendo todos esos puntos, misión, visión, todo lo que ya hemos ido desarrollando, irlo como que retomando y uniendo en un solo documento. Entonces, ya en este punto, pues se los voy ahí como que adelantando, ¿no? Bien, por el momento sería todo. Cualquier duda, pues estamos al pendiente. Esta actividad se las voy a dejar para el día miércoles para que tengan la oportunidad de analizarla al inicio de semana y podamos en lo que es la semana pues también ir reforzando lo que es estos dos conceptos, ¿no? Porque me supongo que habrá ahí un poquito más de dudas. Les vuelvo a repetir, yo les voy a dejar ahí un ejemplo muy puntual de lo que ustedes van a desarrollar. Y con la información que ya hemos analizado anteriormente, pues nos va a ser de mucha utilidad para poder desarrollar estos puntos. Buenas tardes, excelente fin de semana para todos y descansen para que iniciemos la semana ahora sí más activos de lo que fue esta semana y una semana más productiva. De antemano les agradezco la atención.